final de la tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, la doctora Yeima Mateo Calderón. Ella es gastroenteróloga, endoscopista, también nutrióloga clínica, balón intragástrico. Y vamos a hablar con ella de un tema interesantísimo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y bueno, tenemos el honor de contar con ella en esta tarde. Doctora, buenas tardes, un placer tenerla aquí en el tribunal. Buenas tardes, el placer es para mí, gracias por la invitación. Doctora Yeima Mateo, de entrada, ¿cómo podemos definir lo que es el reflujo? Bueno, vemos como que a veces tiene también como unos apellidos, o sea, gastro, otro, acidez. Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como el paso del contenido gástrico desde el estómago hacia el esófago. Tiene muchas causas, entre ellas se ve más frecuentemente en pacientes obesos, en pacientes que consumen café, pacientes que tienen aumento de la circunferencia abdominal muy grande. Son muchas causas. Hoy estaremos conversando las más frecuentes, que es sobre todo la obesidad y tiene que ver mucho con la alimentación. Doctora, yo voy a hacer una pregunta y perdóneme que voy a ponerme como de ejemplo, porque acabamos de pasar un proceso electoral y, por ejemplo, nosotros que fuimos actores principales en el mismo, pasamos por una situación de mucha anomalía en términos de alimentación. Uno se levantaba bien temprano, se iba a trabajar, pero en ese proceso hay miles de personas, quizás millones de personas que también vivieron este proceso, porque todo el que estaba trabajando de una u otra forma en el proceso electoral siempre se desacostumbra en la alimentación. Entonces, eso también pudiera ser una causa de esos gases. ¿Y qué podríamos hacer para normalizarlos? Bueno, tenemos que diferenciar en lo que son los gases y lo que es la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo, lo principal es dos síntomas claves, que es la pirosis, que es la sensación de quemazón, en lo que la gente llama coloquialmente la boca del estómago. Y la regurgitación, que es cuando el paciente lo define como que se le devuelve la comida por la boca. No necesariamente es gas, tienen que haber estos dos síntomas para hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y tiene que ver mayormente cuando también se produce una anormalidad en lo que es el esfínter esofágico inferior, que es lo que divide o separa el esófago del estómago. Debe haber una anormalidad allí, sobre todo en pacientes con hernias hiatales. Ya todo esto, esta normalidad anatómica, se le agrega la mala alimentación, los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, pacientes que consumen antihipertensivos, hay ciertos antihipertensivos que están asociados a la enfermedad por reflujo, el tabaco, pacientes que son fumadores sufren más de enfermedad por reflujo gastroesofágico porque hay una mala relajación en el esfínter esofágico inferior. Entonces hay que distinguirlo de los gases. Los gases se producen mayormente en pacientes con gastritis, que ya es otro tema muy amplio que se podría abordar luego. Sí, doctora, esta enfermedad por reflujo, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo nosotros podemos advertir que tenemos este padecimiento? Como dije anteriormente, la pirosis, que es la sensación de quemazón en el epigastrio o la boca del estómago, y la regurgitación, que cuando se devuelve el contenido gástrico o cualquier alimento hacia el esófago o hacia la boca del paciente. Sí, doctora, cuando la gente dice, me pica el estómago, ¿estamos hablando de esto? Eso puede ser un síntoma de reflujo, un inicio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctora Yeima, hay un aspecto de esos dos síntomas que usted mencionó, ese ardor y eso como tengo pues el deseo de devolver. ¿Tiene horas específicas en las que se presentan esos cuadros? Es decir, la noche pudiera ser un elemento o son sensaciones que se dan
luego de la post-ingesta de alimentos? Hay pacientes que lo presentan mayormente, hay estudios que se han realizado que se presentan mayormente en la noche, sobre todo en pacientes que cenan y luego se van a dormir. Hay también, no hay como un síntoma, una hora clave en el día, pero mayormente en la noche. Sí. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, se diagnostica por la historia clínica, como todas las enfermedades. Pacientes que presentan enfermedad, pirosis y regurgitación mayor de 4 veces a la semana durante 2 semanas consecutivas, ya eso no podría hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí, doctora, esto pudiera confundirse con la gastritis. Y digo esto porque doctora, también en cuanto al tratamiento, porque mucha gente acude a remedios caseros para tratar de contrarrestar esto. Explíquenos los tratamientos efectivos para poder solucionar este problema de la enfermedad por reflujo. Bueno, una vez diagnosticada la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tratamiento se divide en 2 partes. Un tratamiento no farmacológico a base de medidas dietéticas, como dejar de fumar, dejar de consumir cítricos, abandonar el hábito de café, la mayonesa, el chocolate. Y una vez, muchos pacientes presentan mejoría con estas medidas. Ya pacientes que a pesar de estas medidas no presentan ninguna mejoría, entonces pasamos al tratamiento farmacológico. Esa base de inhibidores de bomba de protones, como es el omeprazol, el esomeprazol, para disminuir la acidez, y procinéticos para aumentar el vaciamiento gástrico, que son las 2 medidas fundamentales de tratamiento farmacológico en esta enfermedad. ¿Qué pudiera explicar, doctora, y usted me corrige, 2 tipos de pacientes luego de haber realizado 2 procesos? Uno, pacientes que se han colocado el balón gástrico, y otros pacientes bariátricos, que refieren muchas veces situaciones asociadas a los reflujos. ¿A qué se debe? ¿Cuáles serían las razones que pudieran explicar la aparición de esta sintomatología? Bueno, en pacientes con colocación de balón intragástrico, los síntomas duran alrededor de 3 días, pero es hasta que el organismo se acostumbra a vamos a decir, ese cuerpo extraño que colocamos dentro del estómago. Hay un aumento de la presión intraabdominal y por eso puede subir contenido gástrico hacia el esófago. Ya en los pacientes bariátricos, dependiendo del tipo de bariátrica que se le haga, el tipo de procedimiento, si queda muy apretado, el paciente puede padecer durante muchísimo tiempo de enfermedad por reflujo. Pero básicamente según la técnica que haga el cirujano. Doctora, pero está vinculado a esta enfermedad a la alimentación, el tipo de alimentación que uno lleva, la forma de cómo uno alimentarse. O sea, a veces tú pasas prácticamente toda la mañana, hay personas que te dicen a ti, yo no me desayuno, y no hay problema, yo me desayuno con una taza de café y paso el día así, o como más tarde de la hora acostumbrada. ¿Esto también tiene que ver con ese trastorno? Sí, básicamente debemos de consumir alimentos alrededor de 5 veces al día, entre las 3 comidas principales y 2 meriendas, para evitar que el estómago se mantenga constantemente produciendo ácido, que es lo que empeora el cuadro en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siempre yo les recomiendo a mis pacientes que consuman los alimentos 5 veces al día, alimentos que no sean cítricos, alimentos que no contengan grasas, evitar el café, evitar el consumo de tabaco, bajar de peso si son pacientes obesos, que sí presentan mucha mejoría de la enfermedad cuando aplican estas medidas. Sí, doctora, ¿y el alcohol, el consumo de alcohol, pudiera afectar? Bueno, no hay estudios que me digan que hasta ahora, que digan que empeora la enfermedad por reflujo, pero uno le dice al paciente que si tolera, bueno, que lo abandone, si no lo restringen. Pero lo ideal, lo que más produce la enfermedad por reflujo es el tabaco. Fumar. El tabaco. Fumar. Doctora, tiene muchas enfermedades, el organismo las somatiza. En el caso de las emociones, en el caso de manejar ciertas tensiones y estrés. ¿Se ha demostrado algún tipo de relacionamiento entre el reflujo con la emocionalidad?
No hay estudios que lo hayan demostrado todavía. Si el estrés está implicado en gastritis, en dispepsia, en el síndrome del colon irritable, que ya son temas que se podrían hablar luego, pero básicamente la enfermedad por reflujo se produce por una mala anatomía a nivel del esfínter esofágico, sobre todo en pacientes que presentan hernias hiatales. Cuando usted dice una mala, cuando usted se refiere a una mala anatomía, indica que ya hay una condición preexistente. Es decir, que sí, doctora, mire, hay gente que come rápido. Hay gente que come rápido, ¿eh? Gente se come un almuerzo en 5 minutos, que ni mastican. Esto pudiera provocarle este tipo de padecimiento, doctora, con el tiempo, a esa persona que creen que la comida se le va a ir y se lo comen, se lo atragantan todo. Sí, está demostrado esto, que es preferible masticar bien los alimentos, comer despacio, en un lugar que sea agradable, sin mucha prisa, sin el teléfono al lado, ningún dispositivo electrónico al lado, de que solo nos concentremos en la comida para poderla masticar bien, que el estómago pueda realizar su función mejor, porque el alimento llega mejor triturado si lo masticamos bien. ¿Se puede inferir, doctora, que el uso de la mascarilla prácticamente el día completo, que a veces le quita a uno la oportunidad de beber agua, de comerse una merienda, una semillita, una cosa el día entero, esto pudiese estar relacionado con algún problema gástrico? Sí, incluso la consulta de mi consulta ha aumentado a los pacientes en esta pandemia, porque los pacientes refieren más síntomas digestivos, sobre todo acidez, la sensación de expulsión de gases, porque tardan muchas horas sin comer, porque paran en la calle con una mascarilla, pero sería muy interesante este tema de la mascarilla y los síntomas digestivos. Pero sí, ha aumentado los pacientes con síntomas. ¿Tiene este paciente una edad en específico que afecte o una condición, vamos a decir, en específico, o el sexo, según lo que avalan los estudios? Los estudios, sí, es más frecuente en pacientes mayores de 40 años, aunque claro, ya en medicina 2 más 2 no son 4, se puede presentar hasta en niños, hay enfermedad por reflujo, y es más frecuente en el sexo masculino. Doctora, pero los niños no toman alcohol, no toman café. No fuman tampoco. No fuman. Los niños no deberían de padecer de eso. Pero puede ser que tenga una alteración en la anatomía a nivel del esfínter o tenga una hernia hiatal, no necesariamente tiene que ser por alimentación. O obesidad, ¿verdad? Hay niños también que son obesos. Sí. Bueno, después que se diagnosticó, perdón, viene una pregunta ya para cerrar. Sí. Después que se diagnosticó, que se puso un tratamiento, que no dio, ¿se puede pensar en algún proceso quirúrgico? Sí, exactamente, muy buena su pregunta. En pacientes que ya no funciona la medida farmacológica y la no farmacológica, ya entonces pasaríamos al tratamiento quirúrgico, se refiere el paciente a cirugía general, que ellos entonces hacen una punduplicatura, es como cerrar el estómago para evitar que el contenido suba. Ya estos son pacientes que tienen hernias hiatales también muy grandes, también se hace por solicitud del paciente. El paciente dice, no, doctora, yo no quiero someterme a ninguna medida farmacológica, yo quiero operarme para ya salir de ahí. Entonces sí es válido mandarlo a cirugía general para que lo... Doctora, una última pregunta de mi parte y una recomendación. O sea, que usted nos dé una recomendación. Normalmente yo cuando almuerzo o cuando ingiero algún alimento, tomo agua 15, 20, hasta 30 minutos después. Pero yo he visto muchas personas, creo que la mayoría, cuando al momento de estar comiendo, se toman un refresco, se toman un vaso de agua. Hay gente que dice, yo no puedo comer sin estar tomando agua. ¿Cuál es la favorabilidad de esto y hasta dónde es lo prudente? Bueno, lo recomendable es tomar cualquier líquido luego de 30 minutos de haber comido, para evitar que el alimento siga su curso normal y el estómago pueda hacer su función.
Yo también les recomiendo a los pacientes, como medida ya general para cerrar, si padecen de enfermedad por reflujo, que deben de consumir 5 comidas al día, no importa la cantidad, sino la calidad del alimento, disminuir los cítricos, disminuir el consumo de mayonesa, de chocolate, y si van a cenar, que cenen y esperen 2 horas para dormir. Y regularmente dormir del lado izquierdo. Esto ayuda bastante a mejorar el reflujo. Doctora, muchísimas gracias. Quien quiera consultarse con usted, ¿cómo debe hacerlo? Bueno, estoy ubicada aquí en Santo Domingo, en el Centro Médico Elohim, en la Avenida Independencia, esquina Elvira de Mendoza, con el número de teléfono 809-221-9966, extensión 1800. Y en la provincia Peravia, en el Grupo Médico Baní, con el número de teléfono 346-4444, extensión 317. El Centro Médico Elohim, perdón, Dionisio, está en la Avenida Independencia, casi esquina Máximo Gómez. Elvira de Mendoza. Bueno, si está cerca de la Gómez. Sí, bueno, casi esquina más. Muchas gracias. Ahora le quiere decir a la doctora dónde queda el centro donde ella trabaja. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Vamos entonces a una pausa porque nos quedan más invitados. Nos queda el segmento deportivo con Cristian Rojas y también va a hablar con nosotros la politóloga Rosario Espinal.